Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Ana Peón, de Melchor Roel e de Alba Nogueira. Nesta segunda parte queremos falar de como comeza a legislatura en Galicia, do clima político na nosa comunidade, tamén en España. Estábamos na publicidade falando de Berlusconi, que sei que é un tema que na mesa gusta, pero nos aquí no Faladoiro, pois sempre as cousas máis próximas, non? Así que vamos a empezar por aí. Bueno, poño unha cuestión enriba da mesa, logo xa avanzamos cara a outras. Pero bueno, eu quería preguntarvos polo congreso que prepara o Partido Popular de Galicia para o mes de xaneiro, no que se ten que decidir se Afonso Rueda continúa como secretario xeral, por suposto, quen vai seguir á fronte do partido, que todo semella que indicar que vai ser Alberto Núñez Feijóo, que será o xoves proclamado aspirante, non, a revalidar mandato. Bueno, en todo caso, agora que temos a Afonso Rueda como vicepresidente da Xunta, non sei se tedes claro se credes que debe seguir como secretario xeral do partido ou non. Eu non sei se na mesa hai unha opinión clara ou, bueno, vou empezar por Ana, que o mellor o ten un pouco máis claro. Primero hay un congreso donde se va a presentar una candidatura y ahí serán los afiliados los que decidan. Yo creo que Alfonso Rueda, que accedió a la Secretaría General del partido en un momento complicado, cuando se había marchado Manuel Fraga, todo el mundo auguraba, bueno, antes de la sucesión, que lo que podía pasar, y tomó las riendas del partido y su gestión empezó a contarse por victorias, es decir, que fue director de campañas electorales y en todas ellas el Partido Popular, ¿no? Es decir, que la gestión de Rueda, tanto en resultados, si se quiere mirar cuenta de resultados, como en el control del partido y también la labor que ha realizado en la Consellería, yo creo que le avalan para seguir o para hacer lo que estime oportuno. Pero bueno, yo creo que es una decisión, primero, tanto del candidato al presidente, que tiene que hacer su equipo, como de los compromisarios, como también del propio secretario general, que yo no sé si él pues querrá compatibilizar los dos cargos, pero desde luego por la gestión que ha hecho estos años, yo creo que tiene méritos de sobra para que los afiliados del PP le avalen. A ver, Alba e Melchor. Bueno, que os pillo con cara así como de despistados. A ver que vos dicir. Resultame bastante indiferente por unha parte e por outra parte... Xa sabía que ia por aí a cousa. Por outra parte, os mundos de Yupi que me conta Ana, pois tampouco os comparto moito. É dicir, eu creo que no Partido Popular as listas e as decisións sobre quen continúa e quen marcha se fan como se fixeron as listas das autonómicas e que Feijóo se reúne consigo mismo un día pola tarde e ao día seguinte lle di ao Partido Popular o que vai pasar. E o propio Rueda estes días de atraso decía, seguiré si quiere el presidente. Entonces, pues bueno, a democracia interna do Partido Popular como organización política é bastante escasa, o debate de ideas tamén, e está claro que como máquina electoral funciona, pero, digamos, como forza política con un funcionamento democrático deixa bastante que desexar. E despois, os méritos de Rueda no partido, pois tamén son dubidosos, é dicir, na pasada legislatura tuvo sonoros enfrentamentos, desde logo, ca organización provincial en Ourense e derrotas con esa, digamos, no Congreso Provincial, pero tamén cos alcaldes da zona rural tuvo máis de unha e máis de dúas hasta o punto de frenarlle algunhas iniciativas no goberno, é dicir que, bueno, na medida en que ganan, pois as vitorias aglutinan, pero, bueno, o Partido Popular dista tamén de ser unha balsa de aceite. A ver, Melchor, Ana contesta, quere contestar. O poder une moito. A min me serve para dúas cousas. Unha, para falar de Amancio, que era un xogador galego do Madrid, que cando lle preguntaron que lle parecía que xogar a Kini no Barcelona e tal, o día seguinte, lle dicía que lle resultaba inverosímil. Pois a min tamén, un pouco pola senda que ibas ti. E outra que, pois eso, falando de funcionamento interno dos partidos, e son democráticos ou non, creo que o problema que apuntaba antes Ana sobre a, digamos, no baremo decís que sería un problema aos partidos políticos e os políticos, a clase mal chamada, pero así entendida, a clase política, eu creo que ten que ver coa cercanía que teñen os ciudadanos e tamén coa da corrupción, ainda que a corrupción xa é un problema aparte que incluso tamén se vota así no baremo do CIS. Pero digo que a participación ciudadana nos partidos, eu creo que en ningunha organización social, e digo con respecto aos afiliados, chega, o sea, me gustaría ver algunha que chegara ao 20%, que non creo, xa creo que estou dicindo unha cifra moi grande.
Só digo con respecto ao funcionamento ou a democracia interna dos tal, que sí que existe, que seguro que en un sitio é máis aberto, máis fácil participar, en outros non, pero o problema é por que a xente non participa. Iso que debería de provocar unha reflexión que acabara con modelar ou simplificar certos procesos dentro dos partidos, non? Empezando polos tochazos que se paren antes de cada evento, esa candidatura para a primaria. Comentarios que me sorprende mucho cuando se habla de democracia interna, porque no se corresponden con la realidad. Si hay un partido que ha dado un ejemplo de democracia interna, ha sido el Partido Popular. Cuando Fraga dejó la presidencia del partido, se presentaron 4 candidatos, hicieron campaña con total libertad, consiguieron avales, hubo una votación limpia, transparente. Eso como todos los otros. Y al día siguiente estaban trabajando todos juntos, cosa que en algún partido como el Bloque, hay una asamblea al día siguiente, uno se va para un lado, otro se va para otro, y otro se va para otro lado. Non estás ca democracia, o que Hombre, estás dicindo é outra. Si se van los que discrepan, eso no es democracia interna. ¿Qué es democracia interna? La gente se porque pronuncia non asumen os resultados da maioría. No, todo el mundo respeta el resultado y se pone a trabajar en esa línea. Pero la Pero democracia interna previo es, si foi pierdo yo me democrático. voy. Non fale desa Pero dices, pero la democracia interna es, si pierdo me voy. No, eu digo, claro, dices, pues aquí la democracia interna es que se pronuncia a los asumir o xogo afiliados. das maiorías e as minorías, pero non quere decir que non haxa un funcionamento democrático nos outros partidos. Eu creo pero precisamente a los que más hablan de democracia interna, pues en el Partido Popular se pronuncian los afiliados, y una vez que se pronuncian los afiliados, todos dicen, bueno, pues vamos a remar en la misma dirección. Me sorprende que se hable de la situación de Ourense cuando hubo un congreso también plural, abierto, se presentaron los candidatos que le estimaron oportuno, hubo una votación y al día siguiente estaba el presidente del Partido Popular en Ourense trabajando y el otro candidato fue, después de ese congreso, candidato a la alcaldía de Berín y ahora es senador autonómico. O sea que no hay ninguna división ni ningún problema. Eu non relacionei eso con funcionamento democrático. No, pero cuando tú hablabas de la gestión interna, decía, a mí me parece una gestión ejemplar. Pero me desmintes acaso que eu dixen? Por quen apostou Rueda? Por quen apostou Rueda nese congreso? Aquí, en el congreso de Ourense, elegían los afiliados de Ourense. ¿Y por quen apostaba a dirección? Hubo 2 candidatos y se pronunciaron libremente los candidatos de Ourense y al día siguiente había un presidente provincial del partido que seguía siendo vicepresidente del Parlamento de Galicia y había otro que después de ese congreso fue candidato a la alcaldía de Berín y ahora es senador y votaron todos, incluso los que, si quieres decir, los baltaristas, todo el grupo votó para que ese otro candidato. Y dices, pues eso es, yo creo que es una buena gestión interna. Yo creo que lo que no se puede es, hacemos un congreso tal y al día siguiente rompemos. Y entonces uno se va y crea Compromiso por Galicia y otro se va y crea no sé qué. Dices, yo creo que hay que respetar las decisiones. Y hablando también, y comparándolo, solo muy breve, con otro partido, cuando se habla de democracia interna, que por ejemplo el PSOE, al día siguiente de perder las anteriores elecciones, pues el dedazo hizo que Pachi fuese el candidato. Y durante todo este periodo antes de las elecciones hablaban de convocar unas primarias y al final se buscaron la coartada de que llegaban las elecciones para que no hubiese unas primarias. Entonces los partidos que más se cansan de hablar de democracia interna son los que menos democracia interna tienen. Xa que fala do PSD, falaba de todas as organizacións sociais, digo que me gustaría que alguén me demostrara algunha na que participara o 20%. Bueno, podería ser máis benévolo, decir o 10% da afiliación, non dos simpatizantes. Xa o poño tal. Me gustaría en un proceso, xa sexa de escolla de candidato, xa sexa de elaboración. Claro, bueno, sí, claro, efectivamente, bueno, vale. Máis da mitade, seguramente, ou a mitade aproximadamente. Sí, bueno, eso que se supón, non? No que era configuración, bueno, sigue esa mesma configuración, a Asamblea Nacional, no que os delegados se escollen, a súa vez, é aberto. Sí, pero, perdón, non se escollen os delegados, se vota en asambleas comarcais os documentos e van subindo. Sí, se podría ser un dos exemplos. E se vota o candidato a presidencia da Xunta e o candidato a voceiro nacional. Sí, señora, ese pode ser o exemplo. E participou aproximadamente a mitad da militancia. Esa sí que pode ser, pero sigue habendo unha estrutura na que se vai, na que os documentos... aproximadamente un 10%. Sí, no, vamos a ver, pero a estrutura... Vamos a ver, estás falando da coberta do pastel que é a última parte, non? Na Asamblea Nacional, onde poden ir todos, evidentemente, pero xa todo está encaminado, documentos, etcétera, a través das asambleas locais, etcétera, que é onde os díscolos co discurso oficial pois queixaban de
Os documentos foron todos a última asamblea, outra cousa... cousa... Que vai quen quere que é aberto, sí. Pero eu me refiro a algo máis que sexa aberto. Eso é certo, que decir, eu creo que todas as forzas políticas e as forzas sociais, eu creo que pasa no mundo sindical e pasa en moitos outros ámbitos. É dicir, que hai un déficit de participación na sociedade moi grande e eu creo que hai unha falta de cultura de participación e democrática moi grande na cidadanía. Por iso tamén é tal erro que desaparezan incluso na educación materias como educación para a cidadanía. É dicir, que eu creo que o que lle falta aos nenos e ás nenas probablemente é coñecer a importancia de ser membros da súa sociedade e iso en parte o sabes coñecendo tamén os teus dereitos, aprendendo a reivindicalos desde pequenos. Eu creo que sí que é un déficit que temos nesta sociedade. Cuando se habla de democracia interna del bloque, son los propios o ex militantes del bloque los que acusaban a la UPG de no tener democracia interna y decir, nos vamos porque aquí no hay democracia interna, aquí, es decir, que no es que otros partidos hablen de la situación, sino que han sido los propios o sectores del bloque que se han ido y los que acusaban a la dirección de falta de democracia interna. Sí, no, por aí vai eu, non? Me refiro que a Asamblea Nacional sí que é un sitio onde van todos, pero do que se queixaron e se queixaban ata o punto da fractura foi do que iba antes, non? E da imposibilidade de tratar certos temas. Pero, bueno, eu non me quería facer un monográfico sobre o bloque, senón que eu falo de todas as organizacións sociais en xeral. Ana falaba antes do PSDG, non un congreso, pero sí un foro convoca para este sábado o presidente do partido en Lugo, o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, bueno, un pouco para ver que opina a militancia sobre o proceso de renovación que se vai poñer en marcha o ano que ven. Parece ser que pode ser esta a plataforma na que Besteiro anuncie un pouco a súa intención, parece ser que vai ser así, de competir pola Secretaría Xeral. Eu quería pedir vos opinión sobre este asunto e se vos parece que o mellor vos resulta inverosímil, como dicía antes Melchor, xa me di totalmente. Bueno, se vos parece que pode ser un bo candidato. Total, absolutamente. Inverosímil para Melchor, indiferencia. A ver, Alba e Ana... A min pásame tanto como el como con Carmen Chacón. A mí me parece que son máis do mesmo. E falar que deso, digamos, formulalo en termos de renovación do PSOE pareceme bastante difícil de visibilizar en calquera dos dous. Eu creo que son establishment igual que establishment Pachi Vázquez e Rubalcaba. Eu creo que dificilmente o PSOE vai conectar cunha base social que ten con ese tipo de candidatos e incluso, bueno, desde logo co discurso que ten actualmente. A ver, Ana, a ver si desconcordar neste asunto. Bueno, desde hace algún tiempo de que va a seguir Pachi Vázquez, porque él es un especialista en sobrevivir, en seguir, en cuando hay follones, pues yo busco por aquí algún apaño y continúo. Entonces tengo esa opinión de que al final el que va a seguir es Pachi Vázquez, pero aún así yo creo que sí que hay movimientos en Lugo, que José Blanco hace 3 días hablaba de que quería presentar un proyecto alternativo. Inmediatamente 2 días después apareció Gómez Besteiro diciendo que quería presentarse él. Gómez Besteiro, bueno, se le ve a algunos como referencia porque a lo mejor no es muy conocido, pero tampoco es una persona que haya destacado por su brillante gestión en la Diputación, y cuando se habla de clientelismo, pues en la Diputación de Lugo hay más de una docena de cargos del PSOE local que son asesores en la Diputación de Lugo. Es un presidente de Diputación que tiene una televisión propia que le sigue a todas partes, es decir que, bueno, se quiere buscar la renovación con una persona, a lo mejor como está en Lugo y es una persona que intenta no mojarse, no se le conoce mucho, pero yo tampoco lo veo como un líder de futuro para el PSOE. Vamos, y después está también Abel Caballero, que no sé lo que dirá en esto, pero me ha sorprendido mucho el desprecio que tiene hacia los votantes de Vigo, porque decía que sobre la posibilidad de que el exconsellero Guerra fuese candidato en Vigo, decían, no sirve como consellero y sirve para candidato en Vigo. Yo había que decirle a Abel Caballero, bueno, usted no sirvió para candidato a la Xunta porque tuvo el peor resultado del PSOE y sin embargo sirve para Vigo. Oiga, no tenga usted ese desprecio hacia sus votantes, porque usted mismo no ha servido para candidato a la Xunta. En todos os sitios, eu creo que erraría moito o Partido Popular se pon un candidato do perfil de Guerra en unha cidade como Vigo. E non coñecer, efectivamente, para nada o tecido social da cidade de Vigo, a máis golpeada polo paro neste momento en Galicia, unha cidade basicamente obreira,
e poñer a Yo un creo que pijo faltan de muchos, candidato a bueno, alcalde, yo pois, no bueno, o entraría mellor nunca, hai un sector, yo- pero non creo que represente unha porcentaxe da poboación Yo creo suficiente como para que a los facer... políticos hay que valorarlos por su gestión y no Bueno, hacer pues comentarios entonces, personales sí, despectivos pues, sobre nadie. como yo no, comprenderás, yo a no, xestión de guerra pero non yo é no, precisamente vamos, me parece que luminosa, llamar non? pijo a alguien me parece, vamos, que Eu creo que tú valoras la gestión contrasta de una persona, pero no pésima, puedes pésima. entrar, vamos, Si me queres, parece si queres que a valoro, pésima. descalificaciones Pésima. En todo e insultos caso, que no, non é un que vamos, insulto. que yo A ver, desde luego no voy a entrar, fales, vamos. pensé yo- que ya es concordar yo en puedo algo, pero criticar imposible. políticamente Non é un a insulto. alguien, No, pero pero no me non refiero... é un insulto, eu creo que é unha Vamos. forma gráfica de definir o personaxe. vamos, No, eso eso- non é un insulto. Como vamos, comprenderás, insultos son outras cousas, eso non é Pues un a mí insulto. me parece que será un empresario, será lo que quieras, valora su gestión, pero a mí me Vale, parece un que no puedes entrar empresario, en vale. descalificaciones. Pues, Ana, Vamos, es que me eu parece... creo que se o PP pensa e deixémolo que aquí. No, solo unha Pero cousa. faltan ver, 3 Eu años creo todavía que- para pero, la Ana, candidatura déxame y decir, nadie sabe quién va a ser el calificar de candidato. outra A ver, maneira. non falemos Eu creo a vez. que se o PP Alba, sí, pensa sí. que un empresario deslocalizador pode ser quen de atraer a cidadanía masacrada polo paro de Vigo, está equivocado. Bueno, falaba... De todas formas, un matiz, faltan 3 años para el candidato a la alcaldía de Vigo, no sé quién será el candidato a la alcaldía de Vigo, pero desde luego Abel Caballero no es tampoco un ejemplo de alcalde para, ¿no?, de referencia. Y el propio Benega, No, el no, propio Benega, tú dices, el propio Benega está todos los días discutiendo con Abel Caballero. O sea que yo hablaba de las declaraciones de Abel Caballero sobre quién es competente o no para ser candidato y dices, oiga, usted, si quiere la terminología que utilizó Zapatero en su día para referirse a Angela Merkel, usted fue un fracasado en las elecciones autonómicas. Falaba antes, Alba, de Carme Chacón e dicía que lle parece un pouco máis do mesmo. Hoxe falaba dela o alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, e dicía que a vez mesmo de presidenta do goberno. Como non lle escoitei opinión a Melchor e a Ana, pois xa lla pido directamente. A miña opinión é pois que calquera interpretación sobre o que pode pasar ou pasa no PSOE vai a ser máis benevolente que a realidade mesma. Bueno, pois... Ana. Que tal como están las cosas y teniendo en cuenta que Rubalcaba ha dicho que las primarias van a ser dentro de unos cuantos años, sabe Dios lo que puede pasar ahí. De hecho, hoy Belloc, cuando decía que Carme Chacón podría ser una buena candidata, decía que el PSOE corre el peligro de convertirse en una fuerza residual, que hay que hacer algo porque como sigan así van a desaparecer. Es decir, que hay muchos sectores del propio partido que están preocupados y como sigan así y las primarias no sean hasta dentro de 2 años... Sí, pero o problema do PSOE eu creo que non é un problema de caras, No, é un problema de discurso. Entón, para De encontrarse las dos cosas, de cara, para de encontrarse discurso, caso a de base proyecto, social non pode facer sí, a política sí. do PP. E entón, eso é Y no puede hacer un una dilema que ten política- que resolver. Y no puede hacer una política de alianza con los nacionalismos como ha hecho y que muchos dirigentes del partido le están cuestionando. Desde el propio Felipe González el otro día que decía que tenía que ser un partido de vocación mayoritaria, que no podía tener un discurso en cada comunidad autónoma. A ver se lle pega e é contagioso do nacionalismo e acaban mal. No, bueno, eu creo que vamos a ver, é unha multiplicidade de factores, Sí, o que muchos, creo que muchos, afecta o sí. PSOE. Unha delas non é a política de alianza con nacionalismos en concreto, sino que ao final a configuración do Estado afecta tamén, por suposto, o PP, pero tamén afectou moito o Partido Socialista o seu funcionamento como partido, non? E non falo do PSC, falo en xeral. Pero o problema non é só ese, tamén é a parte do discurso, que falaba Alba, pero vamos a ver, aquí a cuestión non é só referirnos á última parte que puido ser o giro o último avatar de Zapatero, non? A última, digamos, Zapatero o reformista, cando colleu a navalla e algún saliu trasquilado, non? Senón o que significa facer política con contido, non? Unha política con contido, cunha visión e cun relato, tanto se dice relato, pero a mí me parece que é correcto, relato do que se quere obter, é dicir, un proxecto de país, non? E eu creo que iso que lle falta hoy. Por suposto, eu estou convencido que tamén lle falta ao Partido Popular, non? Só hai que ver as políticas que se están facendo, nos que non hai ninguna conexión. Pero o Partido Socialista lle afecta máis porque o Partido Socialista justamente vendía o contrario, vendía un proxecto, pero que é un proxecto que era só fume, non? E, sin embargo, o Partido Popular ten unha base electoral máis sólida en este sentido. Que, bueno, eu creo que tamén vai a verse que
digamos, pode padecer un proceso de sublimación, non? E acabar convertíndose en gaseosa esa base tan sólida tamén, non? Por este tal. As últimas enquisas do CIS o que din é unha desplome dos dous grandes partidos. Acabamos de tener unas elecciones en Galicia que son la mejor encuesta y hemos visto los resultados que ha tenido el Partido Popular. Sí, eso es incuestionable. Votos menos, ¿Y cuántos tuvo menos el PSOE y cuántos tuvo menos el Bloque? Y la cuestión es que ha conseguido más diputados. Dices, ampliado su número de diputados. Los grandes partidos en conjunto han tenido menos votos, pero el PP de los tres es el que ha tenido máis diputados, ampliado. Pero a xente non participa porque ve que hai unha serie de persoas que continuamente repiten isto non me gustaría facelo, pero teño que facer, tal, e acaban sendo unha política de pegotes. Tamén a xente identifica e dice, oye, o que me decías e o que pasa, e tamén a xente identifica hacia onde van todos estes pegotes, non? Cal é o objetivo? E se encima non hai objetivo e tampouco dan resultado, pois xa che digo, a xente pasa olímpicamente, vamos, directamente. Ou se cabrea e opta por outra. Hai unha certa sensación na sociedade, visto, digamos, tamén ao momento no que estamos de derrota. É dicir, que eu creo que ao final a xente, cando está derrotada e vivindo ou loitando polo esencial e polo máis mínimo, considera que a participación política non lle vai cambiar nada na súa vida, e iso que teñen que revertir probablemente as forzas políticas e sobre todo as de esquerdas, conseguir revertir esa sensación na sociedade, pero eu creo que a sensación de moita xente é non hai nada que facer, non é que acepten e que compartan o discurso de recortes e de machaque da sociedade do Partido Popular, non é eso. A ver, Ana. Dos cosas. Cuando se habla de que no se puede decir que no nos gustan tomar estas medidas, ¿cuál es la opción? No hacer nada. Yo creo que cuando el país recibe la situación económica en la que estaba y que conocen todos los ciudadanos, con las cifras de paro que tenía, después de haber engañado a la Unión Europea, con las cifras de déficit, con agujeros en la seguridad social, con una deuda de 18.000 millones en el Ministerio de Sanidad porque no se pagaban los medicamentos, con un agujero de 40.000 millones en el Ministerio de Fomento. Cuando se recibe un país en esa situación hay que tomar medidas que seguramente no gusten. Yo creo que a todos los dirigentes prefieren tener más dinero para invertir que tener que tomar medidas difíciles, pero algo hay que hacer. ¿Cuál es la alternativa? ¿No hacer absolutamente nada? Pues yo creo que hay que tomar decisiones valientes y hay que tomar decisiones valientes. Valientes, hai outras medidas e hai outras formas de facer política. Ti no ámbito da sanidade podes decidir, como está facendo o Partido Popular na maior parte das comunidades autónomas e como fai en Galicia no novo hospital de Vigo, gastar o triple do que costaba facendo un contrato público-privado, sí, é como está. Ese hospital vai costar máis do triple do que costaba pola forma de xestión elexida. Entonces, espera que remata Alba, porque son cartos que se poderían destinar a outras cosas da sanidade e co que están enterrándose nos petos das construtoras, das financeiras, etc. Entón, o Partido Popular ten un proxecto político moi claro e decide onde mete os cartos. E en vez de metelos en educación, en sanidade, métellos nos petos dos bancos, das eléctricas, das constructoras. Entonces, hai proxectos distintos. Mete el dinero a los bancos cuando fue el partido el único que decidió recortar los sueldos de los banqueros en este país, resulta chocante. Pero es que tú acabas de decir, mete oye, dices, pues el único que ha recortado el sueldo de los banqueros en este país ha sido el Partido Popular, que de hecho el PSOE, la última medida que tomó fue indultar a un banquero, al número 2 del Banco de Santander. Entonces resulta curioso, y que hables de temas sociales, pues de cada 10 euros del presupuesto, 6 van a gastos sociales, a sanidad, educación. A veces entra en el debate de gestión privada, gestión pública. La sanidad es para todos los ciudadanos, es universal. Dices, a un ciudadano le da igual que el servicio de vigilancia de un hospital lo lleve una empresa privada, o lo lleve la gestión. Yo no conozco a ningún ciudadano que lo que le preocupa es tener una buena atención sanitaria. No le importa quién le preste. En Madrid, o que pero lo que en le importa a la Valencia, gente es el servicio que le presten a los ciudadanos. Lo que le importa a los ciudadanos es recibir una buena sanidad. Ana, a ver, no paredes. As empresas teñen ánimo de lucro. Cartos que habías de destinar a mellorar a calidade sanitaria os estás destinando a favorecer as empresas porque teñen... Eso no es cierto. Como son que los non é tópicos certo? que se utilizan para ocultar lo de que otros partidos no hacen, y cuando se está haciendo una
unha política. Non hai intereses económicos. Só se hace unha política non fale desa que vez, a ver, remata Ana, de cada porque senón- 10 euros, 6 los E dedicas logo Melchor tamén a gastos quere falar. sociales, pues claro, es la idea del progresismo. Pues los partidos que más se tildan de progresistas, pues a la hora de la verdad son menos progresistas. Aquí estamos, puse un ejemplo que a ti no te ha gustado, el de los banqueros. Siempre se habla, y tú lo acabas de decir el tópico, pero tú acabas de decir el tópico. El Partido Popular lo que quiere es llenar el bolsillo de los banqueros. Y yo te estoy diciendo que el primero que ha tomado medidas contra los banqueros ha sido el Partido Popular. Entonces hay una serie eso de tópicos que se están utilizando, que si viene la derecha y se va a cargar los derechos sociales. No es cierto, y los datos son objetivos y lo vemos también en los presupuestos de la Xunta de Galicia, en lo que se destina a gastos sociales. Estamos viendo medidas que se toman en Galicia en materia de sanidad y de educación. Entonces todo esto, intentar meterle miedo a los ciudadanos, uy, que viene el PP, que nos va a quitar la sanidad, que no vamos a tener médicos. Yo creo que no, la gente lo que quiere es un buen servicio, bien gestionado, quiere que medidas como la del catálogo de farmacéutico, etcétera, etcétera. Dices, no, estos argumentos... Vamos, a ver, Melchor, primeiro vou falar dos dous grandes partidos, dos que gobernaron España, bueno, claro, UCD, evidentemente, dos dous grandes partidos que gobernaron España nestes últimos anos, e vou falar desa forma de facer política que era vamos a mellorar as condicións dos ciudadanos sin subir os impostos, e incluso baixándoos. Ese foi o discurso dos dous grandes partidos, eso é imposible. Agora, non subimos impostos para pagar a deuda que xeneramos ou non subir os nosos impostos para darnos servicios. Pero esa situación deu lugar a toda esta serie ou consecuencia serie de catastróficas desdichas que estamos vivindo, non? Esa forma de facer política. Vou vos poñer un hospital aquí, vou vos poñer un colexio ali, tal, pero os impostos non os tocaba nadie se lle ocurría meter a man onde está realmente a política, a esencia da política dun país, que é a política fiscal. E entonces agora, pois, estamos pagando eses platos rotos. O Zapatero e Rajoy son fillos desa situación, en la que empezaron en política moitísimo antes ou o que fose. Son todos, e todos os que están agora, que forman parte dese establishment, como falabas ti. Para mí teñen a mesma visión. Entón agora, pois, están intentando emendar un pouco a plana. Por eso, nadie entende nada. Pero que é o que pasa con un pero maior? Claro, o de decir, o teño que facer porque me mandan, a mí non me parece algo valiente. A mí non me parece algo valiente. Pero non é porque me manden, hai un problema, intentemos Pero solucionarlo, que é lo que cal é o digo punto de sempre, chegada? os políticos tienen que tomar decisiones. Estou de acordo, pero eu quero que me debuxen o punto de chegada. E o punto de chegada non o vexo en ningún lado, non vexo que é o que se vai a dedicar a producir España. España, que se vai a dedicar a producir cando salgamos da crisis? Cale as digamos, cordas da guitarra que se están tocando, empezando a afinar para que son unha melodía determinada? Que vamos a dedicarnos a exportar tecnoloxía, industria pesada? A que nos vamos a dedicar? Porque está claro que xa non temos ladrillo, que nos vamos a dedicar a ser un paraíso de turismo. Que vamos a potenciar? Non, só se está mirando a outra parte, e polo tanto non hai unha fiada dun relato. Pero que é peor, se empezaron a tomar medidas pola parte que menos afectaba. Sí, pero é que para min isto é clave. Se fixo antes unha reforma laboral, que tamén a fixo antes que unha reforma financiera seria. Seria quere dicir tocando os miuras, porque hai un medo terrible ao poder fático deste país, que é o poder económico que está nos bancos. Ti puxeches un exemplo por parte de Zapatero, estou totalmente de acordo, pero tamén hai outros exemplos pola parte do Partido Popular, bastantes, e a realidade é que se fai unha reforma laboral antes que unha reforma financiera que é a que realmente marca a pauta da deuda deste país e que realmente marca a debilidade económica deste país. Estou de acordo contigo, en 2008, cuando lo hicieron todos os países de Europa. O PP fixo casi 3, e solo na terceira, cando Bankia xa desmostrou que estaba en pelotas, é cando metou a man al gobierno. Y todos los países europeos, en Estados Unidos la reforma financiera se hizo en el 2007-2008 y nosotros decíamos que éramos unos campeones y que teníamos un sistema. Y ahora es más drástica la reforma porque... No, pero a reforma que se fixo, o diseño que se fixo despois de cambiar as reglas do xogo do mercado laboral, sempre coa excusa de que era para mellorar a creación de empleo. Entonces, a mí que me expliquen como un país con un sistema, con un sector financiero totalmente destruído vai a generar empleo. O sea, se fixeron ao revés, porque aquí, neste caso, o goberno do Partido Popular non se atreveu a tocar as clavijas hasta que se lle arrumbaron encima. No, lleva moi pouco tiempo.
acaba de llegar y se encontró con el problema del sector financiero que tenía que haberse hecho los 3 años anteriores y no se hizo. A ver, que estamos pechando tertulia, pidemos que se sean concisos. A ver, agardamos. A ver, Melchor. Que para min é clave. Pero rematamos. Fiscal que vai en contra do entendemento dunha sociedade justa e solidaria. É dicir, a xente que é unha choriza, é dicir, que se non lle fixeran isto a meterían na cárcel se descubriran, lle deixan declarar os cartos por un 10% dos intereses, que me parece que é do último ano, corríxeme se me equivoco. O sea, terrible. E, mentres tanto, os demais nos piden un esforzo. Para min esa é a clave. Non o de si fai falta unha axuda para o banco, non. Iso é a clave, porque iso provoca, vamos, eso sí que é un exemplo ou un modelo de ética para a población dun país. E me parece terrible iso que demostra que realmente non hai un proxecto de país e o PP tampouco ten. Non o ten o PSOE, o que pasa é que o PSOE está pagando as consecuencias. Se as pagará o Partido Popular. A ver, todos moi brevemente, que estamos pechando, Comparto o que dixo Melchor, é dicir, eu creo que o modelo do PP e do PSOE, e así lle vai o PSOE nesto é o mesmo, de feito pactaron unha reforma da Constitución Exprés precisamente para dar prioridade ao cobro por parte dos bancos da débeda frente a calquera outro gasto. Pasoulle a Cataluña este verán, tuvo que deixar de pagar servizos sociais para pagar aos créditos bancarios que tiña pendentes, 400 millóns de euros no mes de xullo. E o primeiro é pagarlle aos bancos. E nese modelo están de acordo, por eso pactaron a reforma da Constitución. Por eso mismo o PP, antes de aprobar a norma en solitario para a cuestión dos descruzamentos hai 15 días, o primeiro que fai é poñerse e reunirse cos bancos e pactar como sacarlle os stocks de vivendas aos bancos e todas as medidas de aqueles que saben stop de desafiuzamento di que son absolutamente ineficaces e que o único que van é dirixidas a sacarlle ao banco malo stocks de vivendas de diante. Estamos gobernando exclusivamente ao ditado dos bancos, tanto o Partido Popular agora como fixo o PSOE antes. A ver, Ana, moi brevemente, que rematamos, que non teño tempo. El tema de los desahucios. El primer gobierno que ha hecho algo con los desahucios ha sido el Partido Popular, cuando en la pasada legislatura al PSOE se le presentaron en el Congreso una serie de iniciativas que no tuvo en cuenta. De todas formas, yo creo que la gente es consciente de que el dinero no cae del cielo. Entonces, cuando tú hablas de que tener en cuenta que España tiene una deuda muy alta y tiene que pagarle, y tiene que pagar unos intereses de la deuda de 30.000 millones, es como cualquier familia. Tú sabes que si tienes una deuda tienes que devolverla. Entonces, cuando te dejan el país en quiebra y con esas deudas tan grandes, para que los inversores te dejen dinero, tú necesitas demostrar que eres creíble, serio y riguroso y que devuelves lo que te prestan. Entonces, a mí eso de decir, no, pues no devolvemos el dinero, no devolvemos la deuda, pero eso es alucinante. Pero, no, simplemente que hay prioridades. ¿Y quién te dejaría el dinero? ¿De dónde vendría el dinero? ¿Pero de dónde viene el dinero? No tenemos una reserva estamos rescatando con varios miles de millóns de euros as autopistas quebradas de Madrid. Dimos de 30.000 millóns de euros ás eléctricas. Hai cartos dependendo para qué. No, este país tenía una deuda muy alta y tiene que pagarla, porque si no, no te van a dejar dinero. Tú no tienes una máquina para hacerlo. Entonces, una vez que se esté saneando, que se acometan una serie de reformas estructurales, la reforma financiera que tenía que haberse hecho hace años, la reforma laboral, la reforma administrativa, etcétera, etcétera, entonces empezarán a dar los pasos que no van a ser, mañana no se va a crear empleo, ni pasado. Se van a dar una serie de pasos para sanear la economía y poder crear empleo. Bueno, mira, pero no se puede hacer en un año. No me queda más hacer en un año. Me queda más un mes e medio reforma laboral, 6 meses cando quebra Bankia, reforma financiera. Bueno, non me queda máis remedio que pechar a tertulia. Dame moita mágoa porque está moi interesante e a verdade é que me facía falta outro programa máis, pero bueno, nada, verémonos noutra ocasión e xa seguiremos debatindo, seguro que agora ao rematar pois tamén. Cando piden o rescate. Cando piden o rescate, bueno. Veremos. Moitísimas grazas a Ana, Melchor e a Alba por acompañarnos hoxe. Grazas a todos por seguirnos un día máis. Mañá xa saben máis tertulia aquí en Correo Televisión, a mesma hora de sempre.